Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Jimmy Dupree, John Rosenstern, Dave Smith y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros. Quiero que lo sepan. Estamos estudiando algo que es tremendamente importante. Que también lo estemos explicando, eso lo tengo que dejar en manos del Señor, pero es extremadamente importante. En este capítulo 8, yo lo conté recientemente, pero lo olvidé. Este capítulo 8 de Romanos, creo que conté 20 veces Pablo mencionando al Espíritu Santo. Y todo está tratando con cómo vivir una vida victoriosa, ¿correcto? Excepto por posiblemente el versículo 26. Probablemente, y ese es un argumento o una discusión que se puede tener. El 26 nos habla de, bueno, algunos creen que habla del bautismo en referencia a Tomás, pero no todos creen que los gemidos del 8:26 tratan con las lenguas. Pero la mayoría de la conversación aquí es dada a creyentes nacidos de nuevo para la transformación que tiene que ocurrir en la vida y en el corazón. Entonces, para eso es lo que la experiencia del nacer de nuevo es. Yo puedo recordar que pastoreé mi primera iglesia y en ella había una hermana muy devota, amaba al Señor, sus hijas estaban en el grupo de jóvenes. Ella era una persona que siempre estaba allí lista para ayudar y para hacer cosas, y ella luchaba con los cigarrillos. Ella hacía todo lo posible para dejarlo, pero bueno, a veces ella llegaba a la iglesia y ella limpiaba la iglesia, venía a la iglesia, la limpiaba y olía a humo. O llegaba a la iglesia y, bueno, ella luchó mucho, trató de dejarlo, hizo todo lo posible, pero ella amaba al Señor y habían moveres de Dios en los servicios en los que ella daba un mensaje en lenguas, alguien daba una interpretación, o si no, ella daba la interpretación y eso era del Señor. Ella estaba siendo usada en los dones del Espíritu, pero luchaba con esa adicción a la nicotina, como mucha gente lucha, gente que es salva, pero una de las adicciones más difíciles de dejar es los cigarrillos. Pero hay personas que solían decir, bueno, ¿cómo es que ella puede ser usada por el Espíritu Santo y aún luchar con fumar? Y bueno, podemos oler el humo en una persona, pero ¿cómo podemos ser utilizados por el Espíritu Santo y luchar con el chisme o la ira o el celo o cualquiera de estas otras cosas? Entonces, solía contradecir la teología pentecostal clásica, porque la teología pentecostal clásica dice que no, que la persona no puede ser usada por el Espíritu Santo a menos que la persona sea pura y que no tengan diferentes problemas en sus vidas. Y aunque hay gente que se enfoca en las cosas externas como fumar, beber o lo que sea, todos estos otros problemas jamás los tratábamos. Y entendemos que la cruz es el medio por el que nosotros sometemos nuestras facultades y nuestras vidas a la obra del Espíritu Santo, y porque hemos enfatizado el bautismo con el Espíritu Santo como la manera de santificación, eso ha dejado a la gente como esta querida hermana en la que estoy pensando, que devotamente amaba a Dios, pero que quedó atada. Y como pastor joven a los 29, yo no tenía la respuesta correcta. Yo era de aquellos que decía, si usted hace esto y hace aquello y usted ayuna, Dios romperá ese problema. Hay personas por las que yo oraba y dejaba los cigarrillos y nunca los volví a tocar. Algunas otras personas luchaban durante mucho tiempo y otras personas, algunas de ellas luchaban aún. Y es un tema muy sensible para mí porque mucha de la familia de mi padre ha luchado con eso, y mucha gente en los 50, 60 y 70 se hicieron adictos y sufrieron grandes consecuencias por ello. Entonces, les dije todo eso para decirles que la idea de que no se puede ser bautizado en el Espíritu Santo a menos que usted sea perfecto, obviamente, bueno, nadie sería bautizado en el Espíritu Santo, o la idea de que el Espíritu Santo no puede moverse sobre usted antes de ser bautizado en el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo no está obrando en su vida es incorrecto también. También cuando se trata de interpretar la Biblia, cuando se trata de
escuchar la voz del Señor cuando se trata de ser dirigidos por el Espíritu. Nosotros, miren, toda y cada denominación tradicional, cada teólogo, si usted pregunta, o la mayoría, usted si le dice, explíquenos la santificación, ellos dicen que significa separación del mundo para el Señor, someterse a Él, pero el medio por el que eso se logra, eso es lo que falta. Correcto. Eso es lo que falta, porque yo he estudiado papeles de posiciones de diferentes denominaciones y yo he estudiado lo que su definición de la santificación es, y todos estaríamos de acuerdo con lo que ellos dicen acerca de la santificación, pero la manera como esa santificación se logra en la vida del creyente, eso es el elemento que falta, y por eso es que este mensaje es tan importante, porque hay muchísima gente como aquella hermana que les escribí, a la cual yo pastoreé. Ella amaba al Señor muchísimo, pero ella luchaba con esa adicción y yo no tenía la manera correcta de ayudarle con eso. Y una vez más, hemos hablado de que hay gente que no entiende el mensaje de la cruz, y si ellos tienen la victoria, sí, porque el Señor de una manera soberana se mueve en ocasiones y Él está obrando en la vida del creyente, ya sea por ignorancia o por lo que pueda llegar a ser. Ellos aún obtienen la victoria a largo plazo, una victoria para vivir para Dios, y necesitan tener ese objeto correcto de fe. Si no, vamos a fallar y si somos honestos con nosotros mismos, vamos a ver cómo no hemos tenido victoria sobre las cosas y solo comenzamos a vivir con ello, o lo negamos, o simplemente decimos, bueno, realmente no está tan mal. Pero cuando comenzamos a cambiar nuestra teología y decimos, bueno, lo que estoy haciendo no es tan malo, si es contraria a la palabra de Dios, entonces es algo malo. Y es una senda muy peligrosa cuando decimos, bueno, lo que estoy haciendo, tenemos que dirigirlos bien. Yo creo que en vez de que diga el versículo 26 algo sobre el bautismo del Espíritu Santo, yo sí creo que eso es a lo que hace referencia. El resto de la obra del Espíritu en Romanos 8 es sobre lo que el Espíritu Santo está llevándonos, guiándonos, dirigiéndonos a hacer, y comienza todo en la salvación, porque uno no puede ser regenerado sin el Espíritu Santo. Uno no nace de nuevo sin el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestras vidas. Por eso es que hay personas no pentecostales que viven vidas santas y piadosas, y algunos no pentecostales que viven una vida más santa que los que sí son pentecostales, porque entienden esto más que la iglesia pentecostal. Y yo creo que... Permítame interrumpir un momento nada más. Estábamos hablando del tema de que si el bautismo con el Espíritu Santo provee al creyente con fuerza para la vida y el vivir. Y la respuesta es no, en mi opinión. Por propósitos de enseñanza, yo diría didácticamente que la salvación es el evento que nos introduce a la primera obra del Espíritu Santo, que es la salvación y santificación y regeneración. Pero es el mismo Espíritu. Bueno, por supuesto que lo es, pero usted puede tener eso como creyente, el mismo Espíritu Santo viviendo dentro de usted, y aún así no ser bautizado con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo, y usted me dio este término hace 15 años, y realmente opera en el creyente, si es posible, en obras gemelas. Una obra es representada por la salvación, y la santificación la ayuda para ser transformado, conformado a la imagen de Cristo. La otra es el bautismo con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, un Espíritu Santo. Pero esta obra es para el servicio, poder para el servicio, no es poder para vivir. No ayuda al creyente en sí mismo para ese proceso. El poder del Espíritu Santo vino sobre Cristo en su bautismo en aguas por Juan. Y vino a su vida sin medida. Todo lo que Él hizo, Él lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Si usted quiere saber para qué es el bautismo con el Espíritu Santo, vaya a Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y después termine el resto de los versículos. En Hechos 10, 38, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret, y encontramos la palabra para servicio allí. Y ese fue el ejemplo que podemos ver, el espíritu de profecía que vino sobre los apóstoles, y la habilidad de hacer señales, prodigios y milagros, ver los dones del Espíritu Santo. Ese es el resultado del bautismo con el Espíritu Santo. Encontramos eso en Hebreos capítulo
2, versículo 4. Pero la venida del Espíritu Santo para vivir dentro del creyente es para la transformación. Las enseñamos didácticamente, lo enseñamos como obras separadas, aunque son un Espíritu Santo, y así sabemos qué causa que el Espíritu Santo haga ciertas cosas en nuestras vidas. Si tratamos y no las separamos, entonces hay cosas del Espíritu Santo que no vamos a entender, así como aquella santa que usted describió. Ella operaba en los dones del Espíritu, y estoy seguro de que ella estaba bautizada con el Espíritu Santo, pero no podía dejar una cosa o la otra. Y una vez más, si usted regresara a hablar con ella, probablemente se preguntaría, diciendo, bueno, aquí está ella llena del Espíritu, ¿por qué no puedo dejar de fumar? Yo estoy dando y operando en los dones, pero no puedo cambiar. Y por esto es que es tan peligroso mezclar las dos como si fuesen una, sin primero entender cómo es que funcionan. En 1988 el Señor vino a usted y le dijo, voy a mostrarte cosas sobre el Espíritu Santo que no conoces. Y hermano Swagger, eso no era sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Eso porque verdad. Usted ya estaba operando, tocando a millones de vidas alrededor del mundo, viendo a miles, tal vez decenas de miles bautizados con el Espíritu Santo. Lo que él necesitaba mostrarle a usted como pentecostal clásico era lo que el Espíritu Santo hace en la salvación. Y eso es lo que hemos aprendido en los últimos 25 años. Sabes, leí un mensaje predicado en la revista Voz de Sanidad de Gordon Lindsay. Sí. Realmente el mensaje era del hermano que lo había escrito. Decía, hay predicadores que están orando porque pueblo sea libertado y ellos tienen que ser liberados propiamente. Correcto, sí. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, así que no se muevan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Quiero reiterar una vez más lo que dije anteriormente, antes de la pausa. El mensaje que leí, que fue impreso en la revista de Gordon Lindsay, que se llamaba en aquel tiempo La Voz de Sanidad, ahora se llama Cristo para las Naciones. El predicador que lo escribió dijo que los predicadores están orando para que la gente sea libre y ellos necesitan ser libres personalmente. Y eso no es todo predicador, pero es mucho más común de lo que usted se imagina. Donnie me leyó hoy durante el almuerzo en su celular un pastor que tenía una iglesia de 10,000 miembros, 5,000 o algo así, y él construyó una iglesia, pero ha tenido que salir de allí por problemas morales. Y esta situación es pandémica. Es algo que tremendamente abundante, muy presente en el corazón y la vida de miles y miles de predicadores que no están caminando en victoria personalmente. Y no digo eso con ira, de ninguna manera. Pero sí lo digo porque es verdad, y la respuesta para ese dilema, la respuesta es lo que hemos estado enseñando aquí durante los últimos años, pero especialmente los últimos 2 años. Y que la respuesta está en la cruz. Y así es como el Espíritu Santo obra. Y a Satanás le encanta desconectar al predicador. Le gusta dañarlo y él busca y opera para tratar de hacer eso. Y si tratan de tener victoria de la manera como yo crecí y aprendí, le voy a decir que allí no hay victoria de ninguna manera. Hay varios que se sintieron tan frustrados que se suicidaron. Estás en lo cierto.
Y Así eso es peor hoy que nunca. Sí, porque quieren vivir para Dios, quieren agradar a Dios y están haciendo cosas que saben que están mal y no pueden detenerse. Eso es lo que sucede, lo que acabas de decir. Sí, eso es. Tengo a un amigo que es amigo de un pastor muy famoso. Él tiene un corazón por los pastores que han tenido problemas y han tenido que dejar el ministerio. Él tuvo una reunión en Dallas con un grupo de pastores que todos tuvieron que dejar su posición por una razón u otra, y él compartió su corazón de cómo él quería amarlos y quería ser su amigo, quería pastorearlos y ayudarlos a encontrar la victoria. Y uno de los pastores, y no voy a decir quién es, pero él era un pastor muy prominente en cierto momento. Él se levantó y dijo, bueno, yo agradezco lo que está tratando de hacer, pero él dijo, yo no puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo. Y él dijo, bueno, yo me rindo, es demasiado difícil. Y hasta el día de hoy, él no está en el ministerio. Y está en lo cierto, no lo puede hacer. No lo puede hacer, correcto. Porque él sigue tratando de hacerlo en su carne, sigue tratando de hacerlo en sus obras. Y bueno, miren, una persona que llegué a conocer a través de correspondencia es Paul Allen. Paul Allen es el hijo de A.A. Allen. Paul Allen me envió un libro sobre su hijo y yo he estudiado a A.A. Allen extensivamente, y él fue usado poderosamente por Dios. Y el hermano Schambach contó la historia del milagro más grande que él llegó a ver. Él vio a un bebé que fue sanado de 26 diferentes enfermedades ante sus ojos. Y eso fue en una cruzada. Y eso es real. Él estuvo allí. Él lo vio. Así que el poder de Dios era tan fuerte con el hermano A.A. Allen que lamentablemente él luchó, tenía dolores en los huesos, y todo esto está documentado, algo de lo que se habla y se conoce. Él sufría mucho, sentía como que no podía ir al doctor porque él enseñaba y predicaba sanidad y pensaba que no podía depender de la medicina moderna, y en secreto comenzó a beber alcohol porque él sufría mucho de mucho dolor, y eso fue lo que con el tiempo le quitó la vida. Siento que es algo trágico y terrible porque existe ahí una persona usada por Dios tan grandemente que estaba viendo a miles de personas sanadas por el poder de Dios, y al mismo tiempo luchando en su vida de tal manera tan profunda, yendo a su habitación y sufriendo tanto dolor, llorando, clamándole a Dios, tratando de tener un poco de alivio y sin saber qué era lo que él podía hacer, sin sentir como que le podía decir a alguien o ser honesto. Y eso es lo que muchos pastores sufren. Dave mencionó a aquellos que se han suicidado porque se sienten sin esperanza y sienten como que no saben a quién recurrir. La cruz es la esperanza, la cruz es la respuesta, y la cruz es lo que necesitan ser enseñados. Cualquiera que sea la lucha, no hay pecado que Dios no pueda perdonar y que Dios no pueda ayudar a vencer. Nada es demasiado difícil para Dios. Así que sea una adicción sexual o si es una adicción a las drogas, sea lo que sea, nada es demasiado difícil para Dios. Pero todos esos hombres que usted acaba de mencionar lo creerían. Ellos ya lo creían, que nada es demasiado difícil para Dios. El problema es cómo nosotros entramos a la victoria que Dios ha provisto, cuál es su manera o camino. Yo quisiera preguntarle a usted, hermano Swagger, porque usted lo mencionó apenas hace unos momentos. Usted dijo que si la gente trata de obtener la victoria sobre el pecado, la manera como a usted se le enseñó a obtener la victoria sobre el pecado, simplemente no va a funcionar. No. Y estaba esperando que tal vez usted pudiera exponer un poco en cuanto a si su experiencia estaba conectada a esperar en el bautismo con el Espíritu Santo como la respuesta para el pecado. No, no fue tanto eso, y sí lo fue a la vez. Así fue como fui criado. Y tenía que vivir una vida santa, y el Señor puede hacer lo que se tenga que hacer, y no puedes hacer esto y aquello y aquello y aquello, y todo eso es correcto. Pero lo que estamos enseñando aquí... ¿Ya lo había escuchado antes? No, yo nunca lo había escuchado. Bien.
Entonces, lo que te estás refiriendo. Entonces lo que estamos enseñando es el hecho de que en el Calvario Jesucristo derrotó no solo la pena del pecado, sino que derrotó el poder del pecado. Así es. Lo que estamos enseñando es que el momento en el que el pecador viene a Cristo, él es unido a Cristo, crucificado juntamente con él, y en ese momento existe una condición espiritual literal que le da al creyente la libertad del dominio del pecado, libre del poder del pecado, y la persona es resucitada juntamente con Cristo para vivir en él. Eso no quiere decir una perfección sin pecado. Correcto. Y ahora tiene el poder del Espíritu Santo gracias a lo que Cristo ha hecho viviendo en ellos para guiarlos, dirigirlos y equiparlos al viajar y vivir esta experiencia. Entonces, cuando hablamos de la cruz, estamos hablando de lo que Cristo logró allí y nuestra unión con Él. Ambas cosas tienen que ser una realidad. Si la persona jamás acepta a Cristo como su Salvador, entonces su pecado ya fue pagado, su victoria ya fue pagada. Sin embargo, hasta que ellos acepten a Cristo y se conviertan en uno con Él, y eso es Romanos 6, la persona en la mente de Dios es crucificada juntamente con Él y se convierte en nueva criatura, son resucitados con Él, pero ahora con todo esto disponible, tiene que poner la mente en las cosas del Espíritu, tienen que mantener sus ojos en Cristo y lo que Él hizo y seguir dependiendo de lo que acabo de decir para poder obtener la victoria sobre los problemas. A mí se me enseñó, y sospecho que a la mayoría también, tal vez no a ti, porque usted llegó aquí de último. Gracias a Dios. Pero para tener victoria es bautizado con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. Eso fue lo que se me enseñó. Sí. Dios me usó para tocar, como dijiste, a muchas personas. Por eso le damos a Él la honra y la gloria. Pero cómo vivir una vida victoriosa no está en esa enseñanza. Correcto. Bueno, no en esa experiencia. No está en esa experiencia. No lo está. Y hay personas que están en un estado terrible de desaliento, de esclavitud, y ellos aman a Dios, no son hipócritas. Correcto. Yo escuché a este caballero que estaba en nuestra estación de radio años atrás, y tú lo conociste, no recuerdo su nombre ahora, pero él dijo que la gente ama a Dios y aún no puede vivir una vida victoriosa. Malcolm Smith, tal vez. Exacto, a él me refiero. Sí, amén. Y no pueden vivir una vida victoriosa. No importa cuánto lo intenten y todo lo que viene a su vida, ellos tratan de anexarse a eso, Sí. sea el ayuno o el correr o brincar o lo que sea. Tratan de hacerlo, Sí, solo díganme qué hacer. Sí, pero nunca trae eso victoria. correcto. Y la Biblia nos dice qué es lo que nos trae la victoria. Y hermano Swagger, es lo que hemos estado enseñando 27 años, que ponemos nuestra fe exclusivamente en Cristo, aprendemos qué es lo que Él ha hecho por Lo que nosotros Él hizo en el la Calvario, cruz. aprendemos nuestra unión con Cristo y qué es lo que hace para o por nosotros como resultado del Calvario. Exclusivamente confiamos en ello, dependemos de eso, no de nuestra iglesia, ni nuestras obras, ni nuestras disciplinas, ni nuestras prácticas, sino que confiamos exclusivamente en Él y lo que Él ha hecho, y el Espíritu Santo, porque siente agrado por eso, permite que un fluir de gracia venga y rebose sobre todo aspecto del pecado que podemos experimentar y sacará de nosotros aquellas cosas que tienen que salir y pondrá en nosotros las cosas que tienen que estar en nosotros. Es la única manera. Rompe el Así poder es. del pecado. Rompe el poder del pecado. Y el pecado es tan poderoso que la psicología no Señor. puede tratar con ello. El dinero no Señor. puede tratar con ello. No, la Señor. educación tampoco. Y podemos continuar así, que la lista es larga. Y nos dicen que se nos terminó el tiempo. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.